de verdad voy a llorar, Dios. Todo el tiempo estamos expuestos a Jesucristo. Okay. Y creo que eso es lo que transforma la vida de alguien. Y eso para mí, yo creo que me marcó por completo. Tanto que tengo así la película en mi mente. Yo puedo decir que antes era una persona insegura, que tal vez no tenía un norte muy claro, pero que Dios ha ido dirigiendo mis pasos. Bienvenidos a ADN, Un podcast de CPN. CPN. Y hoy estamos con una amiga, hermana, preséntate. Yo soy Saray Salazar. ¿Y tú? ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Juan Esteban. Quiero que nos cuentes un poco de quién es Saray. Bueno, yo soy Saray, ya lo hemos dicho varias veces, tengo 22 años, soy estudiante de CPN, estoy en segundo semestre y bueno, pues fuera de CPN soy comunicadora social y periodista, también fui bailarina por 10 años, soy de Pereira, Risaralda y pues nada, vivo con mi familia, papá, mamá, hermana, soy hermana menor y nada, cuéntame de ti. Mi nombre es Juan Esteban, soy violinista, música. También hago parte del Ministerio de Producción, del cual ella es mi líder. Increíble líder, por aclaro. Y también estoy en el Ministerio de Producción de mi iglesia, allá en Cali, Casa Abierta. Y nada, muy feliz de estar aquí contigo. Igualmente. Cuéntanos, quiero saber un poco de qué era Saray antes de CPN. Porque ya nos dijiste quién es Saray ahora, pero quién era Saray antes. Bueno, yo pues antes de CPN estaba en la universidad y antes claramente estuve en el colegio. Uh-huh. Y pues la vida ha dado muchas vueltas y he cambiado demasiado desde ese entonces hasta ahora. Yo puedo decir que antes era una persona insegura, que tal vez no tenía un norte muy claro, pero que Dios ha ido dirigiendo mis pasos. Okay. Yo antes amaba leer, amaba bailar y no es que no lo haga ahora, pero Dios ha podido organizar mis prioridades en realidad y eso ha sido hermoso, hermosísimo y ha sido una oportunidad que me ha dado este lugar, CPN, porque algo que yo digo mucho es CPN te ayuda a ser procesado más rápido, como que CPN es un lugar que te encierra tanto en Dios que hace que tus procesos se hagan más rápido y sean más fuertes y más profundos. Entonces creo que eso es realmente hermoso y que pues Dios lo aprovecha completamente. Antes de CPN, pues yo tenía como situaciones en mi casa, con mi familia, también en mi vida personal, de autoestima y pues Dios siempre ha sido fiel y ha sido muy lindo. Y ahora pues gracias a Él yo creo que soy una mejor mujer o una mejor persona y pues que tengo un norte diferente. Uh-huh. Yo creo que es algo que siempre dicen, ¿no? Como que CPN es una burbuja que te encierra y yo creo que es una burbuja necesaria. Durante este tiempo que estás aquí es una burbuja súper necesaria para compartir ese tiempo con Dios, con el Espíritu Santo y reafirmar quién es uno en el ministerio, quién es uno para Cristo. Quería preguntarte porque nos hablabas de que estabas en la universidad antes de CPN y normalmente pues una persona diría como, listo, ahora tengo mi título, ahora buscar algo para generar dinero, para ganar plata, uh-huh. Pero tú estás aquí después de un título, o sea, ¿qué fue eso que te hizo como salirte de un formato totalmente normal y decir, yo quiero saber qué quiere Dios para mi vida totalmente? Bueno, yo antes de entrar a la universidad, yo quería irme a hacer misiones. Y pues eso es algo que tengo en mi corazón desde hace ya mucho tiempo. Así que yo salí del colegio, bueno, cuando iba a salir del colegio empecé a investigar y a buscar organizaciones misioneras o lugares donde pudiera ir a hacer misiones fuera del país. Y tuve la oportunidad de recibir a unos misioneros en nuestra iglesia y un día salimos a comer normal y mis papás empezaron a hablar con ellos y les preguntaron, nuestra hija quiere hacer misiones, ¿qué nos recomiendan? Pues claro, porque ellos ya tenían experiencia. Y pues nos dijeron, nosotros les recomendamos que hagan primero una carrera universitaria. Esto, quiero aclarar, no significa que es la decisión para todo el mundo. Exacto. Simplemente fue lo que me recomendaron a mí, a mis papás, y pues el consejo que decidimos seguir. Pero no significa que así deba hacerlo todo el mundo. Ellos nos dijeron, les recomendamos que hagan primero una carrera universitaria antes de irse a misiones afuera de su país, primero por la edad y segundo porque es más fácil tener una herramienta para construir en otro lugar como una carrera. Es más fácil que te reciban con una carrera en otro país, que tú digas, hola, tengo este título y pues te van a recibir socialmente para poder como
involucrar o Sí. meter el nombre de Jesucristo en esta sociedad. Entonces, pues, esa fue la recomendación y el consejo que decidimos seguir. Así que yo entré a la universidad, hice mi carrera, comunicación social y periodismo, amo mi carrera completamente, creo que era la carrera en la que Dios quería que yo estuviera. Y pues cuando estaba terminando mi carrera, empecé de nuevo a decir, bueno, y ahora sí, tengo que hacer misiones, esto es lo que quiero, y empecé a investigar de nuevo. Ok. Voy a mirar en esta organización, todo así como en Google en la sala de mi casa. Y pues Dios me dirigió a encontrar CPN. Y me pareció increíble porque pues CPN tiene la oportunidad de hacer misiones cuando uno está en primer semestre, segundo semestre, bueno, dependiendo en el momento en que entres, pero también te enseña muchísimas cosas más. Entonces, para mí, desde antes de entrar a la universidad, no era como voy a seguir el cronograma o los pasos normales que tiene la sociedad para una persona, sino que yo siento que Dios ha puesto un amor por el ministerio muy profundo en mi corazón, desde siempre. Yo antes creía que todo el mundo amaba estar metido en la iglesia 24/7, yo antes creía que todo el mundo amaba estar pegado sirviendo, y después descubrí que no. Y eso me dio una luz o una guía de que Dios quería que yo estuviera ahí, y también porque desde siempre yo he visto mi vida sirviéndole a Dios, no como gente que dice, no, yo me sueño con una empresa, y eso está perfecto, completamente, pero creo que también está muy dirigido a tu propósito. Okay. Entonces, creo que ese como sueño o esa pasión que me dio Dios a mí de entregarme mi vida a Él, ha hecho que esto de yo decir como, no, es que quiero ganar plata con mi carrera, pues no sea lo más importante, y que estos estándares sociales tampoco rijan mi vida, sino que haya sido como eso que Él puso en mi corazón. Wow. Y cuando ya, por ejemplo, tenías súper confirmado que ibas a entrar a CPN, sí. ¿Cómo se sintió? ¿Cómo se sintieron esos primeros pasos? O sea, ¿hubo miedo, duda de que tal vez me equivoqué, tal vez malinterpreté lo que Dios me dijo? ¿Cómo se sintió eso? Ya lo tenías súper claro. Pues yo fui muy decidida en realidad, como voy a entrar y voy a entrar. Pero muchas veces en mi experiencia de vida, cuando Dios nos manda a un lugar, a veces se presentan problemas a los lados que a uno lo hacen dudar, como será que esto sí es lo que Dios quiere. Y eso me pasó a mí cuando iba a venir a CPN. Yo estaba súper decidida que iba a venir, y empecé a tener muchas situaciones en mi casa, problemas con mi familia, y yo creo que eso pudo haber hecho que yo dijera como, ¿será que Dios no quiere esto? Pero yo fui súper terca, yo creo que yo no me dejé como dudar en eso, sino que yo decidí como esto es. Y como esto es, me voy derecho. Wow. Así que, pues a pesar de los problemas, sí me daba como maluquera a veces, como, ay, mis papás no están de acuerdo, o me daba rabia porque decía como, no, mi mamá no quiere que yo entre a CPN. Después pasó el tiempo y me di cuenta que habían como otras situaciones financieras y esto, como que no era lo que yo sentía. Pero en ese momento yo sentía que era como, no, mi familia no quiere que vaya. Así, casi como pelando a la rebeldía, como no, es que yo me largo y fin. Pero yo creo que también fue eso, como que Dios quería que yo estuviera acá y por eso se alzaron tantos problemas de alguna forma. Pero eso nunca me impidió seguir el camino, como a pesar de que había problemas, las puertas no se cerraron, sino que las puertas antes se abrían y se abrían. Entonces yo creo que pues sentía ese conflicto que estaba viviendo en mi casa y en mi vida, pero también muy en el interior una seguridad de que aquí era donde debía estar. Wow. Y cuando llegaste aquí a CPN, o sea, cuando pasaste por esa puerta, el primer paso, viste tu primera clase, viste tu cuarto, sí. ¿te dio muy duro esa expectativa realidad que tenías o fue algo como que lo tenías más o menos ya imaginado, pensado? Mira que en la parte estructural y esto no me chocó, no fue como, ay Dios, ¿qué es esto? Porque además yo había podido ver fotos de cómo era, entonces ya estaba un poquito preparada. Como que yo me psicoseé antes y yo me puse a investigar como loca, como tengo que saber cómo son los cuartos, tengo que saber cómo es el instituto, tengo que saberlo todo. Y empecé a buscar muchísimo. Entonces cuando llegué la parte estructural y eso no fue tan sorprendente. Pero sí pude llegar y yo llegué justo el lunes que empezábamos clases y cuando entré estaban en la alabanza y todos eran muchachos súper felices, súper entregados a Dios y yo dije como wow,
yo quiero esto para mi vida. Como Sí. que entré y yo me sentía fuera de lugar porque todos estaban bailando, pintados en la cara, cantando, y yo no conocía ni siquiera las canciones. Y dije como, esto es muy lindo, qué lindo que estoy aquí. Y creo que empezó a formarse esa emoción de, wow, una ilusión y un sueño hecho realidad. Y era hermoso al principio, así. Claramente, pues, la ilusión se va acabando, pero la realidad seguía siendo hermosa aquí. Entonces, pues, no fue tan chocante, sino que fue más inspirador. Algo que yo creo mucho, y es que SPN no solo te enseña los conocimientos básicos, no te enseña, por ejemplo, tal vez solo lo que dice la palabra, no te enseña todo lo que tienen los profesores, sino que es algo que va más allá, es algo cuando se acaban las clases, es algo cuando ya no hay nada de eso, sino que estamos, porque nosotros dos somos internos, por así decirlo, nosotros vivimos aquí 24/7, comimos 24/7 y es algo duro, algunas personas les da más duro que otras. Total, Entonces sí. quiero saber cómo te dio a ti ese estar tal vez con tu familia inmediata, a pasar a estar tal vez con 20, 30, 40 personas día y noche. Dios, es verdad. Mira que algo que me pasó cuando llegué a CPN es que la gente fue demasiado amable. Yo me acuerdo de una chica que se llama Sofía Casallas. Ella me recibió como si fuera amiga de toda su vida. Y eso yo creo que hizo que mi bienvenida fuera demasiado fácil. A mí no me dio duro bueno, yo no soy una persona muy apegada a mi familia. Como que yo esté todo el día llamándolos y como estás. Hay chicas acá que hablan todos los días en videollamada con su familia. Total. Yo no soy de esas. Así que pues el desapego no me dio tan duro, pero el estar en un lugar desconocido, claro que era como raro, pero las chicas fueron espectaculares, de verdad. Yo agradezco gigantemente a Sofi, a Valen, que me dieron esta bienvenida y me hicieron sentir en casa. Y todo el tiempo era como, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo te fue hoy? ¿Necesitas algo? ¿Quieres algo? Y yo creo que eso es mucho también del espíritu CPN, como te hacen sentir en casa y te hacen sentir amados. Sí, A pesar de que eres nuevo, todo el mundo se va a sentar contigo y te va a decir, ay, ¿y cómo llegaste a CPN? Ay, ¿y qué tal cosa? Y tal cosa. Ay, ¿cómo son las cosas en tu tierra? Y eso es hermoso. Aquí nadie se siente, al menos yo creo, que nadie se siente extranjero, sino que todos pueden encontrar un hogar, ya sea tarde o temprano, el proceso sea fácil o difícil, pero todos podemos encontrar un lugar en CPN. Y bueno, yo quería hacerte una pregunta, ¿tú cómo llegaste a CPN? Bueno, yo estuve en una experiencia Ok. CPN, hace mucho tiempo, como en el 2019. Yo tenía 14 años, yo era muy joven. Me acuerdo que casi no me dejaban entrar porque no aceptaban a gente de 14 años. Era Ajá. como mayores de 16, mayores de 17. Entonces como que hablé y me dejaron venir a la experiencia. Y lo vimos por Instagram, mi mamá me lo mostró, yo no tenía mucha idea de qué era eso porque ya la verdad estaba en un momento de mi vida donde yo tal vez no quería mucha cosa con Claro. Dios. Entonces fue como que, bueno, pues, o sea, voy a estar una semana en Medellín. ¿Qué es experiencia? Explica un poquito de qué es eso. Listo. Experiencia es una semana donde las personas vienen a aprender cómo se vive en CPN, qué se aprende en CPN y cómo es esa relación que se tiene con las personas y cómo es esa relación que se tiene con Dios en Ok. CPN. Entonces mi mamá me mostró esto y yo dije, voy a hacer una semana en Medellín, la mejor ciudad de Colombia, sin mis papás, solo, Claro que con sí. plata. Inscríbanme. Entonces me voy de una. Y así fui que vine. Después pasó de que el colegio, tal vez yo me desanimé un poco, pero en 11, a finales de ya casi yo graduarme, yo no me veía estudiando nada más. Wow. Y fue como que mi mamá me preguntaba como, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué vas a hacer? Y yo le decía, yo lo único que sé es que quiero servirle a Dios, Wow. pero no sé cómo, o sea, no sé por dónde empezar. Y mi mamá me volvió a mostrar CPN. Y yo dije, leamos, o sea, vamos de una. Y así fue que yo vine para acá. Wow, increíble. Sí. Y qué lindo como que realmente es como que Dios te cierra los caminos y te abre las puertas. Porque como a ti, también fue como yo no me veo haciendo nada más. Y eso es muy lindo, porque Dios guía también de esa forma. Tal vez no es súper mágico que te muestra un letrero en el cielo que dice ve a tal lugar o haz esto, pero a veces es la única salida o lo único que le da sentido a lo que estamos viviendo. Sí, sí, porque yo estudié música como por 10 años. Mientras yo estudiaba en el colegio, estaba estudiando música.
y yo podía continuar esa carrera como de músico ahí en el mismo lugar, pero se cerraron las puertas también. O sea, yo estaba ahí, todos mis amigos siguieron y dije, no, seguimos, seguimos. Y se cerraron las puertas también. Wow, sí. Y yo la verdad siempre fui como de que, muy de que si no pasa, tal vez es porque Dios no lo quiere. Ajá. Y yo pues le doy 100% a eso. Entonces literalmente las puertas se cerraron. Y yo tampoco me veía estudiando como una carrera universitaria en ese momento. Ujú. Y no sabía qué hacer. O sea, entré como en un shock. Y lo único que me vino a la mente fue CPN. Y aquí vine y en realidad, o sea, CPN tiene un ambiente increíble. Las alabanzas son increíbles. Sí. O sea, son donde, literalmente son donde el primer lugar donde yo me conecté realmente con Dios. Claro, y más que tú eres músico. Sí. Sí, fue algo que yo dije, ¿qué es esto? O sea, Sí. esto nunca lo había sentido y yo vengo estando con Dios desde que nací. Ujú. Desde que nací toda mi familia es cristiana, toda mi familia conoció a Dios y cuando llegué aquí yo dije, nunca había sentido esto. Sí, entiendo. Y fue algo increíble, o sea, lo que se siente aquí no lo había sentido nunca. Claro. Mm, Y tú que eres caleño, mm. como yo siento que los caleños también tienen una personalidad muy marcada. ¿Cómo te fue este empalme con las otras culturas, con las otras, como los costeños, los paisas, los rolos? Sí. ¿Cómo te fue como con esto? Yo soy caleño, aunque casi no se me nota en el acento, yo lo he Ay. yo lo he perdido poco a poco y es algo que me he puesto triste, que Ok. he perdido ese acento. Y sí ha dado duro, porque yo quería que todos eran como yo. O sea, yo quería que lo que yo veía a mi alrededor, todos eran así. Entonces que yo iba a estar re bien por allá porque todo iba a ser normal. Claro. Pero es totalmente diferente. O sea, conocer culturas, actitudes, porque entonces en la costa hablan más duro y la gente es más brusca. Sí. Y entonces cuando a mí me hablaron brusco, yo le dije, ¿cómo qué le pasa? O sea, ¿quiere que peleemos? Y luego me explicaron, no, es que así somos todos, así. Yo le dije, listo, listo, entonces estamos bien, somos amigos. Y eso a mí me dio muy duro, porque yo pensé que literalmente todos éramos como yo. Claro. También algo que pensaba era que todos creían lo mismo que yo creía. O sea, por ejemplo, porque pues somos todos cristianos, somos todos, Ajá. pero CPN es interdenominacional. Sí. Y entonces aquí llegan de todos, de todo lado. Y entonces yo dije, todos deben pensar como yo no voy a tener problemas tampoco con nadie por eso. Y es algo como que esa interdenominacionalidad aquí en CPN es algo muy bueno que te ayuda también a crecer, Sí. a darte cuenta de muchas cosas de la religión, de muchas cosas de Dios que tal vez nunca habías pensado. Y es algo que introspectivamente te ayuda demasiado. Totalmente, eso es verdad. Mm. Y yo creo que a mí también me pasó lo mismo con esto de que yo creía que habían algunas cosas en mi vida que todo el mundo lo hacía igual, Ujú. como que todas las iglesias funcionan igual. Exacto. Y después llegué aquí y vi que había gente que pensaba cosas diferentes, claramente con las mismas bases, Claro. pero como que las formas eran diferentes. Y también eso le abre mucho la perspectiva a uno y le da una libertad diferente dentro de la comunicación y de su relación con Dios. Porque entonces yo pensaba como tiene que ser así, 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 pero luego vi que otras personas lo hacían diferentes también dentro de los lineamientos que Dios pone en su palabra. Y me hacía sentir como más cómoda en ciertas cosas, Ujú. como que encontraba mi forma para encontrarme con Dios. Y yo creo que eso es muy lindo aquí en CPN, que ves tanta variedad de formas, de personas, que puedes encontrar tu esencia más fácil, Total. como tu forma de conectar con Dios sin perderte y sin irte a hacer cosas raras, pero sí como esta es mi conexión con Dios, es personal, realmente, Sí. completamente personal. Y eso es algo que también me pasó mucho en CPN, por ejemplo, a mí, y es que yo también soy cristiana desde bebé, literal antes de hablar era cristiana, pero yo siento que aquí en CPN mi relación con Dios se volvió más personal, como que literal ya lo siento como un amigo real, no como un Dios y una iglesia, sino que es mi Dios y es Wow. mi relación con Él y que puedo comunicarme con Él y mi devocional con Él se siente diferente, todo es mucho más personal y eso te ayuda mucho aquí en CPN porque estás fuera de tu naturalidad, estás fuera de tu casa, de Sí. de lo que estás acostumbrado. Y al estar afuera te hace buscar nuevas formas y nuevos caminos, que tal vez se parezcan mucho a lo que ya tenías y solo fueron adaptaciones.
pero te lleva a ser más auténtico con Dios. Sí, y yo creo que para eso aquí en CPN ni siquiera hay que buscarlos tanto. O sea, yo creo que cada cosa que haces en CPN te conduce a una relación más personal a Dios. Totalmente. Cada movimiento, cada persona con la que hablas te puede conducir a una relación más personal con Dios. Cada alabanza, como ya lo hablábamos, cada ministerio en el que sirves aquí en CPN te conduce a una relación más personal con Dios. Ya obviamente viene en cada uno qué tan personal quieres ser con Él, qué tan personal quieres que sea tu relación con Él, pero es como que sí o sí, o sea, es una obligación. Si estás en CPN, empiezas a tener una relación con Él, y empiezas a tener una relación transparente con Él. Yo aquí en CPN le empecé a decir cosas a Dios que nunca le había dicho. Ujú. Y tal vez cosas que él ya sabía, pero a él le gusta que nosotros le digamos esas cosas. Sí. Y cosas que a él nunca le había dicho, aquí empecé a contárselas, aquí empecé a hablar con él y fue algo genial. Sí, y algo que me pasó a mí es que pues nosotros, mi semestre, bueno, CPN en realidad, hace 2 semanas, 1 semana y media, tuvimos misiones. Sí. Y yo creo que ese también fue un punto de quiebre para mi vida y un punto donde pude tener una conexión diferente con Dios. Entonces creo que hablemos un poquito de eso. Tú Sí. hiciste misiones el año pasado, ¿cierto? Sí, el año pasado yo me fui para Riohacha, La Ajá. Guajira. Y fue una experiencia única. Literalmente ahí dije, yo voy a ser misionero. Sí. En lo que resta de mi vida, yo voy a ser misionero y voy a Wow. compartir todo el evangelio. Fuertes palabras. Sí, pero lo que me han dicho es que donde yo estuve no es nada comparado a lo que ustedes vivieron. Entonces quiero también que tú me cuentes cómo les fue, qué viviste, cómo lo Bueno. vivieron. Porque por ahí me han contado que fue duro. Sí. Fue una experiencia bastante dura, pero que lo pudieron manejar. Sí, bueno, mi grupo, mi equipito, Ujú. fuimos a Amazonas y Amazonas se veían 2, Macedonia y Perú. Ok. Yo fui parte del equipo de Perú. Ujú. Tuve el privilegio de ser líder de la misión Amazonas-Perú y la verdad sí fue difícil, no te lo voy a negar. Creo que ha sido los puntos más fuertes que he tenido en mi relación con Dios y en mi vida, Wow. literal. Porque yo sufro de migrañas por el calor y Amazonas Ok. es demasiado caliente y demasiado húmedo. Entonces, en lo personal, yo desde el día 1 estaba con migraña siendo inyectada para poder sobrevivir al viaje que íbamos a tener la lancha de Dios 6 mío. horas. Y después fue aún más largo el viaje. Entonces, físicamente para mí fue un reto. En lo personal, yo me sentía frustrada porque yo decía, Dios, no puedo hacer la responsabilidad que me pusiste. Si yo soy líder, tengo que estar respondiendo y no lo puedo hacer, no lo logro. Nosotros en Perú tuvimos que dormir en el piso, no teníamos agua potable, pues dependíamos del agua de lluvia y si no llovía pues no teníamos para bañarnos, no teníamos para limpiar las Dios cosas, mío. ni para vaciar los baños, o sea, así, es toda una experiencia. Y no lo digo como para que digan, ay, qué pesar, no, les fue horrible, no, Claro. simplemente eso lo forma a uno Total. completamente y eso le muestra y le hace a uno ser muchísimo más agradecido y le hace ver la mano de Dios en todas las situaciones. Pues allá no comíamos demasiado, en realidad no. Fue una experiencia muy bonita, además porque en lo personal, Dios, yo siento que formó mucho mi carácter y mucho también mi liderazgo. A pesar de que fueron 11 días, fueron días transformadores. Gracias a Dios tuve un equipo increíble. La verdad, no tengo ni una sola queja con mi equipo, ni con mi colíder. Fue muy llevadero y creo que ellos hicieron que fuera mucho más fácil de vivir esta experiencia. Pero yo soy una persona que quiere tener como todo bajo control. Como vamos a hacer esto, y luego vamos a hacer esto, y luego esto, y tú vas a hacer esto, y tú vas a hacer esto. Y allá fue todo lo contrario, porque los planes cambiaban, Claro. yo no me sentía bien, se estaba inundando, entonces no podíamos hacer actividades donde pensábamos, la gente no respondía, entonces teníamos que ir a otros lugares, todo fue como súper a la de Dios, Ok. literal. Y Dios a mí me mostró como que mi liderazgo o mi valor no dependía de lo que yo estaba haciendo, sino de lo que Él podía hacer a través de mí. Wow. Y que en realidad todos esos planes que nosotros teníamos no iban a salir si Él no quería que salieran. Iba a salir lo que Él quería que se hiciera. Claro. Y eso para mí fue súper confrontante. Yo me acuerdo de tener una conversación con uno de los hombres que nos estaba cuidando, que yo literal estaba con migraña, estaba llorando y yo le dije, es que me siento muy frustrada porque yo no estoy haciendo lo que se supone que debería estar haciendo.
Y él me decía, a veces tú solo tienes que descansar y tu responsabilidad es cuidar a tu equipo. Ellos tienen que brillar, tú tienes que llevarlos a que brillen. Wow. Ese es el papel del líder, al menos era mi papel en la misión. Entonces desde ese momento mi perspectiva cambió gigante y fue como, claro, es que yo no tengo que estarle resolviendo la vida a mis muchachos, a mi equipo, sino que yo les digo, mira, tú puedes hacer esto, hazlo, y ellos lo hacen. Como que solo es impulsarlos y decir, yo sé que tú puedes brillar en esta área, así que brilla, y brilla lo que más puedas, porque así todos vamos a lograr lo que necesitamos lograr. Y eso Dios me lo enseñó en misión, en Perú, en un lugar donde fue demasiado difícil, y creo que no lo hubiera podido aprender en ningún otro lugar. Wow. Entonces sí, fue complicado. Además, pues, las comodidades, no habían comodidades, pero creo que ahí es donde Dios más nos muestra su mano y su poder. ¿Qué otras cosas, ahorita que hablábamos sobre las cosas en las que Dios nos ha moldeado? Sí, Quiero preguntarte porque CPN es donde se trabaja todo eso, total. donde Dios te moldea de una forma increíble, o sea, que en otro lugar no se ve. Sí. Entonces, como, ¿qué de esas cosas te ha quitado de cuando entraste y qué cosas te ha añadido? Qué buena pregunta. Yo creo que el miedo al liderar, ¿sabes? Okay. Porque yo creo que, yo no sé qué tan orgullosos son esto, gente, pero yo creo que Dios me ha hecho con la capacidad de ser líder. Okay. Pero yo siempre le he tenido miedo al orgullo. Y yo siempre, no siempre, pero sí desde que era muy chiquita, siempre que leía la historia de Saúl y de David, decía, Dios, yo no quiero ser como Saúl. Creo que era uno de mis mayores miedos bíblicos, como yo no puedo ser como Saúl, yo no puedo ser como Saúl, y yo no puedo ser orgullosa, porque eso está muy mal, y claramente está mal. Pero eso me impedía a hacer cosas, como no, yo no quiero tener reconocimiento porque me va a volver orgullosa, o yo no quiero que la gente vea esto de mí porque me va a volver orgullosa. Y yo creo que Dios me ha mostrado que mientras que le estemos dando la gloria a Él, el orgullo no va a tener lugar. Total. Y eso me lo ha podido moldear aquí en CPN. También yo era una persona que odiaba confrontar, como en conversaciones. En plan, tener una conversación seria. No, yo lloraba, yo podía llorar horas seguidas y nunca hablar con la persona y esperar a que pasara. Como, pasó algo, lo voy a ignorar, lo voy a volver y vamos a hacer como si nada hubiera pasado. Y pues Dios también cambió eso aquí en mí y ha sido hermoso porque he podido tener conversaciones muy sinceras que han transformado vidas, que han transformado mi vida y pude notar que no es tan grave como uno piensa. Y también esto de tener una relación genuina con Dios. Creo que eso también ha sido lo que más ha moldeado en mí. Entender que ya no soy una niña, bebé, que llora y patalea, sino que soy una mujer que puede acercarse a Dios vulnerablemente, pero con responsabilidad y que Él tiene el control de su vida en mis manos. Como ver las cosas con una perspectiva diferente. No como de caprichos, sino de responsabilidad y confianza en Él. Creo que eso es de las cosas que Dios más ha moldeado en mí. ¿Y en ti? ¿Tú qué crees que Dios ha cambiado desde que llegaste? En mí yo creo que la paciencia. Eso es algo que Dios moldeó mucho en mí, porque yo era muy azarado para todo. O sea, yo quería que todo lo que yo hiciera, si estaba haciendo algo que empezara a dar frutos, que empezara a dar frutos ya. Claro. Porque si no me aburría. Y me aburría y lo dejaba, porque yo no veía que estuviera pasando nada. Y entonces fue como que llegar aquí y decía como que Dios me decía que no da frutos en tu momento, sino en el mío. Ajá. O sea, las cosas no empiezan a dar frutos cuando tú quieras, sino cuando yo quiera, cuando yo lo diga. Porque Él es el tiempo perfecto de Él. Sí. Ya lo de aquí te lo enseñan mucho. Y hablando de esas, por ejemplo, de esas charlas confrontadoras. Ajá. Sí, confrontadoras. Sí, sí. Son muy importantes. Y las tienes en todo momento con cualquier persona. Y cualquier persona te confronta en cualquier momento con una palabra que Dios le dio para ti, con algo que te tiene que hablar sobre tal vez tu comportamiento, que a veces uno ni se da cuenta de cómo actúa. Sí. Y alguien te viene y te lo dice y uno, uy, tal vez tiene razón. Tal vez tiene razón y tal vez te va a cambiar esto. Y es algo que pasa en todo momento, en todo tiempo, y para mí es algo espectacular, la verdad. Sí, hablando de eso, una de las cosas que más me impactó cuando llegué a CPN fue un día que llegué y estábamos, creo que era almorzando. Okay. Y mi roomie
se llama Mariana, en el semestre pasado. Y María es una persona con una personalidad muy fuerte. Pero algo que me impactó mucho fue que nos sentamos a comer y ella dijo como, no, creo que esta persona está mal conmigo. Ni me acuerdo quién era. Está mal conmigo. Y nosotros dijimos como, ay, sí, ¿por qué será? Y empezamos a hablar y ella dijo, no, tengo que ir a hablar con ella. Y para mí eso fue súper impactante. Fue como, no lo pensó más de 5 minutos. Ella dijo, tengo que ir a hablar con ella. Se paró, fue a una mesa, habló con ella, solucionó las cosas y volvió. Y para mí fue como, wow, ¿qué es esto? ¿Cómo lo hizo tan fácil? ¿Cómo se solucionan las cosas tan fáciles con la valentía de ir a hablar? Y eso para mí, yo creo que me marcó por completo. Tanto que tengo así la película en mi mente, de que puedo rememorar el momento de Mari parándose, yendo a hablar y solucionando las cosas. Y yo dije, así se puede vivir. Yo creo que con los hombres es más fácil, porque nosotros vivimos como más tranquilos en esos aspectos. No tenemos muchos problemas y si tenemos problemas yo creo que tal vez es más fácil hablarlos directamente. O a veces no los hablamos y nos los tragamos. Eso pasa mucho. Eso pasa mucho, se traga el problema y ya no pasó nada. Y entonces eso yo creo que me ha hecho más fácil el estar aquí en CPN, el convivir con la gente aquí en CPN. Ahora te quiero hacer una pregunta, Saray. Una pregunta para que la pienses mucho. Ay, y me respondas rápido. Dios, dime. ¿Qué le dirías, no a Saray de antes, sino a otra persona que quiera entrar aquí a CPN, que esté pensando en qué hacer con su vida en esos momentos donde no se hace nada y no se sabe qué rumbo va a tomar? ¿Qué le recomiendas? Pues si esta persona ya vio a CPN como una opción, yo le diría, métete de cabeza y sin casco. Si tienes la posibilidad de hacerlo, hazlo. Porque yo creo que es un lugar donde, como ya hemos dicho mucho, te acerca a Dios y hace que tu relación con Dios se vuelva genuina. Y yo creo que eso es lo más valioso que podemos tener en nuestras vidas. Una relación genuina con nuestro Padre. Una relación sana con nuestro Padre. Y si nosotros tenemos una buena relación con Él, el resto de nuestra vida va a estar bajo orden, va a estar tranquila. Es como el versículo que dice, este versículo a mí me impactó mucho a finales del semestre pasado y a inicios de este, y él es el que dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto de cosas serán añadidura. Y es que si estamos con Dios, el resto de nuestra vida va a estar bajo su control, y vamos a estar bajo sus alas, bajo su abrigo, y eso va a hacer que sea mucho más fácil. Entonces yo le diría a la persona como, si quieres entrar, eres bienvenida, va a ser un lugar donde te van a abrir los brazos, donde vas a sentirte en casa, tal vez va a ser difícil, pero creo que es una oportunidad que no deberías perder, creo que es una oportunidad que no deberías desaprovechar y creo que es algo muy importante y es que si van a entrar a CPN, entren enfocados, ¿sabes? Totalmente. Porque yo siento que mucha gente puede entrar y pasarla súper bien, porque aquí es como estar con tus amigos todo el tiempo, literal vives con tus amigos. Literal. Pero te puedes desenfocar muy fácil. Así que es importante mantener la mirada en Dios muy enfocados para que los procesos que Dios quiere que vivas, los vivas. Y no sea solo un descanso, un recreo. Porque la puedes pasar bien, pero el proceso que Dios quería que vivieras aquí, pues no lo viviste y perdiste tu tiempo. Entonces, yo creo que eso es algo muy importante. Como entra, de verdad va a ser increíble, vas a aprender un montón con los profesores, vas a aprender un montón de tus compañeros también, vas a aprender a alabar a Dios, a exaltar su nombre, a vivir en adoración constante, pero hazlo consciente. No desperdicies tu tiempo en ese lugar porque es un lugar muy valioso que te da oportunidades de conectar con el Padre, de conocer al Padre de una forma que tal vez afuera no hubieras podido conocer, de sanar cosas que tal vez en tu cotidianidad no hubieras podido sanar porque no estás fuera de tu contexto. Como te saca de tu mundo, te permite sacar, escarbar, como buscar todas esas cosas, esas heridas que tal vez en tu rapidez del día a día no lo hubieras hecho. Y aquí sí. Entonces, para mí es un sí rotundo. Entra a CPN y hazlo muy consciente para que valga la pena. ¿Por qué crees que CPN es ese lugar que tiene como esa chispa que te cambia? Que sí o sí entres aquí, sales diferente. Entras, sales y te transformas. Yo creo que es porque todo el tiempo estamos expuestos a Jesucristo. Y creo que eso es lo que transforma la vida de alguien. Estar expuesto a la cruz. Entonces, claro, tú estás un día y te despiertas y no quieres nada con Dios,
pero vas al salón y te toca ver historia de Jesús, como vida y enseñanza de Jesús. O te toca llegar al Antiguo Testamento y empiezas a leer todo lo que hizo Dios en el Antiguo Testamento. Y te sales de la clase y no le prestas atención. Pero entonces tienes que ir a la alabanza y vas a estar en la alabanza. O luego vas a estar en orador y te van a predicar o dar una enseñanza. Es imposible estar en CPN y no estar expuesto a Jesucristo todo el tiempo. Totalmente. Y creo que eso es lo que te transforma. No es el lugar, no son las instalaciones. Creo que es la posibilidad que te da de estar expuesto a la cruz constantemente. Es que si tú no quieres escuchar de Jesucristo y volteas tu cabeza, tu compañero va a estar hablando de lo que Jesús hizo en su vida. Si miras o escuchas la conversación de la mesa de al lado, probablemente estén orando por la persona. Sí. Y también creo que eso es muy importante, que estás en un lugar donde tus relaciones se enfocan en Jesucristo. Y tal vez no todo el tiempo, porque pues somos jóvenes, somos humanos y también hablamos bobadas. Sí, total. Pero es imposible olvidar a Jesucristo en este lugar. Es imposible ignorar lo que Dios hace en la vida de las personas. Y eso es lo que nos transforma aquí. Y tú ya llevas un año aquí. Sí. Lamentablemente para mí y para otras personas, ya te vas a graduar Sí. y vas a continuar tus estudios. Uh-huh. Quiero que me digas qué es esa cosa puntualmente que te llevas de aquí, de todo este proceso, Wow, de todo Juanes. este año. O sea, ya para ponernos demasiado sentimentales. No, me vas a hacer llorar. ¿Qué es eso que te llevas especialmente de aquí? De verdad voy a llorar, Dios. Yo creo que lo que más me llevo de CPN es entender, aunque suena muy obvio, va a sonar demasiado obvio, pero es entender que Dios no se limita a lugares, sino que Dios se limita o Dios se mueve en los espacios donde nosotros estemos y nosotros decidimos estar con Él. Porque tal vez en mi cotidianidad en Pereira yo tenía mucha conexión con Dios cuando estaba en la iglesia, pero cuando estaba trabajando no, cuando estaba en la academia no. Pero aquí en CPN puedo entender que Dios no está en un edificio. Dios no está solo cuando estamos en la alabanza, sino que Dios está en mi vida todo el tiempo. Y que mi relación con Dios no puede depender de esas cosas, sino que es algo muy personal. Que mi relación con Dios va a crecer en cuanto yo la alimente. Y creo que eso ha sido de lo que más valoro y he aprendido de este lugar. Como tú eres una buena cristiana, tú puedes seguir los lineamientos de la Biblia, pero lo más importante es que estés dándole tu vida a Él y lo estés buscando a Él y tener una relación con Él directa, no por externos, no por predicas que escuches o canciones que escuches, sino porque tú estás decidiendo dedicar tu vida y dedicarle un tiempo especial a Dios. Creo que eso es lo que más valoro. Y pues todo lo que he crecido como persona, ¿sabes? Todo lo que he crecido en mis relaciones, todo lo que he aprendido en cómo hablar con las personas, qué es lo que estoy reflejando. Porque aquí también cambia la perspectiva de muchas cosas en mi vida. Antes yo pensaba unas cosas frente a algunas situaciones o decisiones y ahora lo veo completamente diferente. Tanto que si yo volviera a hacer lo que hacía antes me sentiría incómoda. Sería como, esta ya no soy yo, esto ya no tiene sentido. Entonces, y es algo que la verdad me da un poquito de miedo al salir de CPN. Como no quiero acostumbrarme de nuevo a lo que estaba acostumbrada. No quiero volver a esa cotidianidad que estaba viviendo. Quiero salir y yo le oro eso a Dios constantemente. Como Dios, ahora que salgo de CPN, no me permitas volver a ser lo que yo era, sino que mis procesos no se pierdan. Y lo que ya lograste en mí, pues siga en eso, sino que eso da miedito, porque como ya dije, CPN es una burbuja. Sí, total. Y estamos siempre expuestos a Dios. Pero ahora en la realidad, ¿qué voy a hacer intencionalmente para mantenerme en eso? No. Así que me llevo eso, como valorar los procesos de Dios y buscar y ser muy intencional con Él. Qué bueno que has valorado tanto ese tiempo. Ese tiempo que cuando uno entra parece eterno, Sí. pero que ahora es, ya, se fue. Sí. Se fue. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos en este episodio nuevamente. Muchas gracias, estaremos por aquí subiendo nuevas cosas. Suscríbanse a este canal. Denle like. Denle like. Nos vemos en el próximo episodio de ADN. Un podcast De CPN. 3, 2. Tú no me has hecho así.